diabética, de distintas estrategias, vemos como el concepto que hemos venido hablando, que hay una activación simpática aumentada, lo cual lleva a una activación del RAS en el paciente diabético que va a llevar al aumento de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Acuérdense que el aumento adrenérgico va a producir daño en el miocardio, va a producir aumento de la necrosis y aumento del remodelado ventricular por acción directa del estímulo adrenérgico, sobre todo receptor alfa a nivel muscular, y el desbalance con el beta 1, y entonces plantean, como estamos aquí, que esa hiperactivación simpática puede ser, y definitivamente es exitosamente tratada, cuando nosotros usamos beta bloqueante en forma asertiva en el paciente diabético hipertenso o con falla cardíaca, que efectivamente lo tiene, porque fundamentalmente es un paciente hiperadrenérico. Es uno de los estados de pacientes en los cuales bloquear el sistema adrenérico produce sustanciales beneficios. Y ya aquí tenemos al doctor Salinas, creo que es interesante compartir también cómo la actividad simpática está relacionada en el paciente con insuficiencia cardíaca en la muerte súbita. Y es por eso que, por ejemplo, estudios con beta bloqueantes, beta 1 selectivo, como el estudio CIVI, produjo precozmente una reducción de muerte súbita, porque estamos bloqueando el estímulo, uno de los estímulos fundamentales para la muerte súbita, que es el estado hiperadrenérico. Entonces, esa activación del sistema nervioso simpático va a producir activación del RAS, ya lo hemos visto, disminución de la reserva contráctil del miocardio, disminución del flujo sanguíneo coronario, porque disminuye la reserva coronaria, aumento de la frecuencia cardíaca, y por lo tanto aumento de la necesidad y del consumo y del gasto por cardio de oxígeno, aumento de transcripción proteica y fibrosis, aumento de citoquinas e inflamación, también por liberación de hipocitoquinas de los adipocitos, y disminución del flujo plasmático renal. Esto es disminución de la respuesta al ejercicio, aumento de las arritmias, vasoconstricción, isquemia, remodelado de función cardíaca, que vamos a ver un interesante trabajo que hicimos nosotros en el Hospital Domingo Luciani, de cómo el remodelado de función cardíaca está relacionado con aumento de frecuencia cardíaca, y esto, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, sobre todo en etapas precoces, antes de que haya sido ya un avance significativo de la falla cardíaca, que en ese momento los pacientes se mueren fundamentalmente por progresión. Y uno de los principales estudios que demostró esto, también es un estudio viejo, pero no por ser viejo deja de ser válida sus hallazgos. Este es el estudio SOL, ustedes saben, un estudio en falla cardíaca con básicamente con enalapril, que demostró la reducción de la mortalidad con enalapril, pero lo que estamos demostrando en esta gráfica es cómo a mayores concentraciones plasmáticas de norepinefrina hay mayor mortalidad, y básicamente mortalidad por muerte súbita en estos pacientes. Aquí tenemos el primer gráfico, los pacientes que tienen norepinefrina plasmática, que son 400 picogramos por mililitro. Vemos lo que ocurre en aquellos pacientes que tienen entre 400 y 800 picogramos por mililitro, pero aquellos pacientes que tienen norepinefrina por encima de 800, realmente el pronóstico es realmente pobre y su expectativa de vida es sustancialmente inferior a aquellos pacientes que tienen niveles inferiores a los norepinefrina. De manera que no solamente que esté elevado, sino el hecho de que esté elevado los pone en un grupo de mayor riesgo, porque hay aumento significativo de la progresión de la insuficiencia cardíaca y aumento significativo de la arritmia y la muerte súbita en estos pacientes. Entonces, ya para ir cerrando un poco esta parte fisiopatológica, hablar un poco de cómo la hiperactividad simpática también es un factor que aumenta la aterosclerosis. Por dos vías, tenemos aquí dos caminos que vamos a llegar al aumento. Hay aumento del tono adrenérgico, y ¿cuál es la principal manifestación clínica del aumento del tono adrenérgico? El aumento de la frecuencia cardíaca. Ese es el marcador sine qua non. Aumento del tono adrenérgico, respuesta clínica o respuesta fisiológica es aumento de la frecuencia cardíaca, fundamentalmente. Por una parte, vámonos por la vía de la izquierda, esto produce un aumento del estrés mecánico parietal, esto produce mayor daño endotelial, que ya lo vamos a ver más adelante, y esto va a generar mayor remodelado de tracciones estructurales y funcionales en el vaso. Estamos hablando en el vaso, que esto va a generar mayor trombosis, y ese aumento del tono adrenérgico por aumento de la velocidad de cizallamiento de esa placa va a producir también relación con el aumento de la ruptura de la placa. Por otra parte, hay ya algo fisiológico de lo que es la nutrición cardíaca, hay disminución de la duración de la diástole, fundamentalmente cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco, ¿qué es lo que ocurre? Disminución del tiempo diastólico, que es lo que se acorta fundamentalmente para poder aumentar la frecuencia cardíaca. Esto produce acortamiento del tiempo de perfusión miocárdica, porque la perfusión miocárdica, ¿en qué momento del ciclo cardíaco ocurre? Durante la diástole.
Si la diástole se acorta el tiempo de perfusión miocárdica. Y esto produce por esa isquemia acumulada, acumulación de vasos libres, recarga libre, que está relacionado con aumento de aterosclerosis y ruptura de la placa. Y lo más importante comprender es que todo este sinfín complejo de eventos fisiopatológicos concatenadas van a ser responsables fundamentalmente de la activación de ¿qué? Del receptor beta 1 por la norepinefrina. Como un ejemplo extremo de el efecto agudo y deleterio que tiene la activación simpática del corazón, tenemos la miocardiopatía de Takotsubo. Este jarrón japonés utilizado para cazar pulpos se llama Takotsubo, y el nombre de la miocardiopatía de Takotsubo viene fundamentalmente por el parecido del ventrículo izquierdo cuando está afectado agudamente, lo que hoy en día se llama miocardiopatía de estrés. ¿Ok? Y aquí está un poco como la comparación entre la forma del ventrículo con un adelgazamiento de todos los sectores apicales y un aumento de la contracción de los sectores basales, que a la persona que lo estudió por primera vez en japonés se le pareció a esta jarra que ellos utilizan para cazar. Pues bien, esta lámina también de un muy reciente trabajo, ellos estipulan claramente como la miocardiopatía por estrés o Takotsubo es fundamentalmente un estado de un aturdimiento miocárdico agudo por un estado hiperadrenérgico agudo también. Es decir, utilizando un castellano muy simple y elemental, ese estrés producido por alteraciones de distinta índole va a producir un literal chorro de adrenalina, y ese aumento sustancial, brusco, ese incremento rápido en sangre de la adrenalina va a producir toxicidad aguda a nivel miocárdico y va a producir esa miocardiopatía. En un momento se confundía con infarto al miocardio con coronaria sana, donde se sabe que es una miocardiopatía de estrés, fundamentalmente como un estado extremo del daño que produce el estado hiperadrenérgico de los pacientes. Esta es simplemente una demostración en los pacientes con Takotsubo, lo que es la línea basal y el seguimiento, donde se comparan los valores de epinefrina, y el TTC serían los pacientes con la miocardiopatía de Takotsubo, y los controles de los pacientes que tienen infarto del miocardio, Takotsubo, y vemos como claramente en el estado agudo, que sería en línea basal, hay aumento significativo hasta el 1213 microgramos de los valores de norepinefrina, que posteriormente en el seguimiento baja a 897, que es el valor que normalmente tenía el paciente de control, tanto en la línea basal como en el seguimiento. Es decir, hay un aumento sustancial, brusco, de la adrenalina, y va a producir una toxicidad aguda por un estado hiperadrenérgico agudo en los pacientes. Y es simplemente un modelo experimental que nos demuestra cómo la noradrenalina es tóxica en el aparato cardiovascular. Continuando entonces con lo que sería mi guión de la conferencia, es un poco de qué marcador tenemos por excelencia. No vamos a estar midiendo norepinefrina por una serie de cuestiones técnicas. No es práctico, la norepinefrina dura muy poco tiempo en el plasma, hay que medirlo fundamentalmente en orina. Bueno, el paciente que se sospecha de febropositoma es prácticamente la única indicación que tiene hoy en día. Pero el marcador por excelencia, ya lo dije, que nos está diciendo este paciente tiene aumento de adrenalina plasmática, es el aumento de la frecuencia cardíaca, que es fundamentalmente la frecuencia cardíaca el resultado del balance entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Antes de continuar, para despertarnos un poquito, piensen ustedes, no hace falta que levanten la mano, pero ¿cuál creen ustedes en su fuero interno que es la frecuencia cardíaca normal, si es que eso existe en medicina, o al menos ideal? Menos de 100, menos de 90, menos de 80, menos de 65. Dejemos eso allí por un momento. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es el estudio Strong Heart Study en población joven. Espérense, lo que hablamos de la primera lámina, población joven, y demostró claramente que la hipertensión arterial en pacientes obesos está acompañada de aumento de la frecuencia cardíaca. Y ya vimos anteriormente que es el resultado. Entonces, tratando de responder la pregunta, tenemos un grupo de pacientes jóvenes, un grupo de pacientes obesos. Nosotros nos enseñaron en la escuela de medicina que los valores normales de frecuencia cardíaca eran entre 50 y 100, por debajo del 50 la bradicardia, por encima de 100 tenemos que llamar taquicardia. Pero más allá de esto, ¿cuál es la frecuencia cardíaca que produce daño? En términos clásicos, insisto, más de 100 taquicardia. En los pacientes jóvenes entre el 75 y 80 es lo que se encuentra en promedio en esa población en estado basal, en condiciones basales. En el paciente anciano entre 70 y 84, y tenemos esta serie
de estudios para ver lo que sería esto, que es taquicardia de riesgo o valor inadecuado de frecuencia cardíaca, que es como a mí me gusta llamarlo cuando yo lo comento. Estos son, no voy a discutir estos estudios, más de 700.000 pacientes, seguidos entre 8 y 36 años, donde trata de mostrar valores de frecuencia cardíaca con pronóstico de sobrevida. Y claramente estos estudios nos demuestran que frecuencias cardíacas basales, diurnas, por encima de 82 latidos por minuto, muy lejos de la taquicardia, 82 latidos por minuto, se relacionan con riesgo de reloj aumentado. En algún momento mídense cuánto tienen ustedes frecuencia cardíaca basal. Si la tienen más de 80, preocúpense. Hagan ejercicio, disminuyan de peso, que es los principales moduladores, y evalúense cómo está su frecuencia cardíaca basal. Y aquí tenemos algunos ejemplos. A mayor frecuencia cardíaca, mayor severidad de la coronaria. Aquí tenemos básicamente estudios, los cuales se hizo coronografía y se midió el área de lesión en las arterias coronarias, medido por ultrasonido intravascular. Baja frecuencia cardíaca, en este caso bajo alto era por encima de 74, baja frecuencia cardíaca y alta frecuencia cardíaca. Y vean cómo el área de la lesión, la estenosis, estaba significativamente aumentada en pacientes que tenían aumento de frecuencia cardíaca. Y en este otro estudio, a mayor frecuencia cardíaca, mayor vulnerabilidad de la placa. Entonces, es un estudio interesante porque estuvo de seguimiento. 106 pacientes que se le hicieron 2 coronografías por indicaciones clínicas, con 6 meses de seguimiento, que se le había hecho un electrocardiograma Holter de 24 horas y se hizo un análisis multivariado para ver qué factores estaban relacionados con la ruptura de la placa. O sea, qué factores podían pronosticar o no estaban relacionados que ese paciente iba a hacer una ruptura de placa. Y fíjense que los dos más interesantes fueron hipertrofia ventricular izquierda, más de 270 gramos indexados, y frecuencia cardíaca por encima de 80. Es decir, paciente coronario que tiene frecuencia cardíaca 80, cuiden ese paciente porque puede tener un riesgo elevado de ruptura de placa de su paciente. Y eso tiene una explicación: el efecto del estrés parietal que ya habíamos hablado anteriormente. Existen en la célula endotelial, en la célula muscular liso, las arterias, mecanorreceptores que reaccionan ante el roce, tanto el roce tangencial, que sería el roce de la arteria, de la sangre pasando, como el estrés longitudinal que se produce y que deforma la arteria cuando viene el latido cardíaco. Muy bien, estos mecanorreceptores producen una serie de estímulos intracelulares que van en definitiva a producir activación genética y expresión de linfocitoquinas. A mayor estímulo, a mayor deformidad de esos mecanorreceptores, mayor producción y mayor expresión genética de estos genes. Y no es lo mismo en el paciente hipertenso que tiene 140-90, que esa deformidad y ese estímulo se produzca 70 veces por minuto, a que se haga 92 veces por minuto, 80 veces por minuto. El acumulado en el tiempo de 24 horas de deformidad es sustancialmente superior en el paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada, y la consecuencia, hay una mayor inflamación, oxidación, remodelado y formación de placa. Igualmente, al aumentar, ya lo dijimos anteriormente, en la frecuencia cardíaca se disminuye el tiempo de llenado diastólico, y esto va a producir que no haya perfusión coronaria durante mayor tiempo, porque el tiempo diastólico, que es donde se produce la perfusión, está disminuido. Yo les había comentado, yo tuve el honor, el placer de ser tutor y coautor de una tesis de grado que se llama Hospital de Domingo Luciani, en el cual estudiamos pacientes los cuales se le había hipertenso, que se le había hecho monitoreo ambulatorio de presión arterial, y relacionamos en esos pacientes hipertensos, los cuales se había hecho monitoreo ambulatorio de presión arterial, cuál era el valor de la frecuencia cardíaca, del promedio de frecuencia cardíaca dada por el mapa, y valores de remodelado ventricular. Y fíjense ustedes que la frecuencia cardíaca nocturna, que muchos estudios dicen y sostienen que es el valor más fidedigno que se asocia con lo que es la frecuencia cardíaca basal, porque muchas veces la frecuencia cardíaca basal en el consultorio está influenciada por la angustia del paciente del consultorio, el paciente dormido que tiene esos estímulos, y sería la frecuencia cardíaca basal. Aquellos pacientes que tuvieron una frecuencia cardíaca basal por encima de 74, de satisfacción y de mucho gusto, porque pertenecía entonces que estamos haciendo la cosa bien. Fíjate, yo era un grandísimo entusiasmo de la denervación renal, porque tiene una explicación fisiopatológica pero extraordinaria, o sea, impoluta. Era realmente un modelo genial. El
paciente tiene hiperactividad simpática porque hay estímulo de los receptores. Si yo elimino los receptores, vamos a mejorar la activación adrenérgica y el paciente va a mejorar. De hecho, antes de que se hicieran los estudios finales demostrativos, pero prácticamente curaba la cama, la denervación renal. Iba a tratar la diabetes, los metabólicos, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, digo, hasta la capa iba a quitar. Pero la ciencia, y estamos, hay detractores o defensores, pero yo creo que para aplicar métodos farmacológicos, diagnósticos, terapéuticos en los pacientes, tenemos que demostrar que tiene un beneficio, y por eso la medicina basada en evidencia tiene unas doctrinas que hay que seguir. Cuando se hizo los estudios, y no quiero extenderme el tiempo, de medicina basada en evidencia con la metodología SHAM para pues, tratar de equiparar lo que es un placebo, demostró que en esos pacientes hipertensos refractarios, el refractario es el médico, el refractario del tratamiento, que no garantizamos que cumpla la droga, que no le hacemos el mapa, que no le damos metabloqueante, que no le damos espirulactona. Y cuando se compara, hay un estudio español muy hermoso que dice que lo que es el cumplimiento estricto de las guías versus la denervación, el cumplimiento estricto de la guía es mucho más efectivo que la denervación. Yo creo que se abusó del concepto y en algunos sitios se abusa de la denervación. Yo creo que no tiene en estos momentos ninguna aplicación. De hecho, las guías actuales de hipertensión arterial en el tratamiento de hipertensión refractaria, la denervación renal ni la nombran, porque no tiene realmente ninguna demostración de que clínicamente la debemos utilizar. Y es ahí donde el uso juicioso de las drogas según la fisiopatología del paciente y la medicina diseñada para cada paciente, tenemos que saber utilizar y escoger según la frecuencia cardíaca en qué paciente un beta bloqueante nos va a guiar. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Rodrigo. Una pregunta más. La última pregunta para la persona. Siguiente. Buenas noches, doctor. Bueno, creo que nos ha quedado súper claro en cuanto a esta hiperactividad simpática y muy claro sobre la relación en cuanto a la obesidad. Quería preguntarle, cuando coexisten otros procesos agudos, como por ejemplo un proceso de respuesta inflamatoria sistémica, que pese al tratamiento con antibiótico no se ha controlado y mantiene frecuencias cardíacas altas. Entonces, quería preguntarle de pronto si usted ha escuchado algún uso de beta bloqueante en este tipo de casos. Doctora, no lo he escuchado, pero no lo he escuchado posiblemente porque no tiene ninguna lógica, porque hay que tratar la causa. La causa es la infección, es la inflamación. Sí, y si no se trata la causa, yo simplemente estoy echándole una cortina encima, pero no estoy tratando la realidad. El beta-bloqueante eventualmente puede ser que me da la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca es una respuesta de auxilio del cuerpo ante un estado de inflamación sistémica, de hipovolemia, y que necesita compensar con ese gasto cardíaco disminuido por la fuga, etcétera, etcétera, aumentando la frecuencia cardíaca. Ahí no creo que no tiene ninguna indicación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Recuerdo que terminando esta conferencia a las 7 de la noche tenemos la inauguración del acto en la sala A para que todos los presentes están invitados. Para terminar la larga jornada del día de hoy, en la cual les felicito a todos los asistentes por el interés que han puesto, vamos a presentarle a la doctora Danay Valenzuela. La doctora Danay Valenzuela nos va a compartir el tema inteligencia anatómica en ecocardiografía diagnóstica, para qué nos sirve realmente. La doctora Danay Valenzuela Rodríguez actualmente reside en Múnich, es neonatóloga graduada en la Universidad Autónoma de Madrid con un PhD en ecocardiografía de contraste por la Universidad de Treviso, Italia, y postdoc en el Hospital General de Washington, D.C. Actualmente es líder de la División Global para Investigación y Desarrollo de Ecocardiografía Diagnóstica e Intervencionismo para la empresa Philips, y ella tiene ya 20 años de experiencia en ecocardiografía, exponente en más de 100 congresos internacionales a nivel global. Le damos la bienvenida a la doctora Danay. Gracias. Encantada de estar aquí, primera vez en Quito, sufriendo un poco la altura, pero bueno.
Como viste, yo trabajo a tiempo completo para Philips, así que obviamente hay algún que otro disclaimer que hacer. Básicamente, mi salario mantiene a mi familia. Así que, en cualquier caso, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por estar aquí a estas horas. Pensaba que no iba a ver ni la mitad de la sala, así que espero no defraudarlos. Bueno, la ecocardiografía ha sido durante muchísimos años uno de los pilares para el manejo del fallo cardíaco. Y se sabe que todas las técnicas de imagen son capaces de dar una fracción de dirección, pero la versatilidad de la ecocardiografía como técnica la hace realmente única porque no solo nos proporciona o nos da, nos da volúmenes, pero también nos habla de la función diastólica, nos habla de la función ventricular derecha, que es ese vecino que tenemos ahí, que sabemos que está, pero que, bueno, no lo medimos muy bien. También nos habla de la parte hemodinámica y, por último, de la rehabilitación valvular o de la función valvular. La detección temprana de fallo cardíaco ha sido facilitada durante muchos años y se ha venido hablando bastante del valor de la detección del strain global longitudinal como un predictor bastante útil en esta detección muy temprana y luego más tarde en el acceso o en la valoración de la disincronía ventricular. El uso de la ecocardiografía se asocia, y ya lo sabemos todos, a unos resultados bastante favorables y también facilita la terapia o nos garantiza que la terapia que estamos poniendo sea la correcta y también el seguimiento de la terapia en sí misma. Por otro lado, y esto ya lo sabemos, la ecocardiografía es hoy por hoy a nivel global la técnica de imagen que está más a la mano, que más se utiliza y que definitivamente está más implantada en la clínica práctica. Me olvidé decir, lo siento que todas las diapositivas están en inglés, lo siento muchísimo, pero bueno, así la presten atención, igual vamos bien. ¿Por qué necesitamos o por qué parte estamos necesitando o estamos tremendamente necesitando una técnica en ecocardiografía precisamente bastante más robusta, más exacta y más reproducible para poder acceder o para poder tener resultados en cuantificación globales del ventrículo izquierdo? Bueno, entre otras cosas, porque entre las causas de fallo cardíaco son muchísimas. Hay toda una lista de causas de fallo cardíaco y básicamente lo que estamos haciendo hoy en día es ojo de buen cubero. Me parece que creo que va por aquí, mido por allá. Y esto nos hace bastante inexactos y nos hace que no tengamos mucho respeto de nuestros colegas a la hora de informar volúmenes, sobre todo. Pero bueno, sí que es necesario acceder a la disfunción ventricular, a la cardiopatía isquémica, la quimioterapia o la cardiooncología, que está tan de moda ahora, por suerte. Y, por cierto, también todas las causas valvulares que influyen y que tienen una incidencia bastante alta en lo que es la disfunción del ventrículo izquierdo y yo me atrevería a asegurar de las cavidades izquierdas también. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para evaluar esta función ventricular izquierda? Bueno, las recomendaciones actuales básicamente hablan de todos los métodos. Hablan del modo M, hablan también del Doppler, hablan también, por supuesto, del Simpson, hablan del Simpson biplanar y hablan también del 3D. Bueno, por cierto, lo que está aceptado hoy en clínica práctica es básicamente que el método bidimensional, bueno, sí, es el que hay que hacer, está muy bien descrito, lo conocemos, estamos muy familiarizados con él, pero siempre que se pueda, la tridimensionalidad o el acceso a la imagen tridimensional debería ser el método por elección. Esto está ampliamente publicado desde hace bastantes años y ahí están las recomendaciones también desde hace bastantes años. También en este paper de las guías nos habla también de la incapacidad que tiene nuestro método bidimensional para acceder a medidas exactas de la aurícula izquierda. Esto lo haremos un poquito más tarde. ¿Cuál es la solución o la práctica hoy por hoy en bidimensional? ¿Qué nos dicen las guías de la ESC y la ESCPI en cuanto a cuantificación bidimensional? Bueno, básicamente nos viene a decir que el modo M no debería utilizarse. Ya desde 2014 nos vienen diciendo que el modo M no es válido porque asume una dimensión cónica de bala totalmente homogénea de nuestro ventrículo, cosa que casi nunca es real. Con lo cual,
Deberíamos, no digo que no sea válido para evaluar otras cosas, tipo motilidad, o hacer alguna que otra medición, pero en general, para hacer función, para evaluar volúmenes, no deberíamos utilizarlo, y así está reflejado en las guías. ¿Qué más nos cuenta de la valoración de la función valvular relacionada con el efecto que tiene esto o las consecuencias o relacionadas con la función global del ventrículo izquierdo? Bueno, hay todas unas guías que realmente nos explican con diagramas bastante claros de lo que hay que hacer, y básicamente la fracción de eyección es uno de los valores más predictores o que más vamos a utilizar para decidir cuándo o no mandar a este paciente a cirugía. Ahora que está tan de moda las TAVIs y que estamos empezando en Latinoamérica tantos programas de TAVI en tantos hospitales, bueno, una de las cosas es que realmente tenemos que estar muy precavidos en cómo lo medimos en esa función ventricular, lo mismo para el clip mitral y para la función y esos volúmenes de mi aurícula izquierda en el caso del clip mitral y también de mi aurícula. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen las guías en cuanto a la cardiotoxicidad o esa detección muy temprana de nuestra cardiotoxicidad para la disfunción del ventrículo izquierdo? La cardiotoxicidad es una especie de dolor de cabeza, porque tendríamos que ser capaces de establecer una línea base de función de mi paciente antes de empezar mi tratamiento oncológico. Y esta línea base deberíamos de ser capaces de compararla en el tiempo a medida que empezamos a poner el tratamiento oncológico, y esta línea en el tiempo pues tiene que ser comparable. Bueno, esto es un dilema porque básicamente casi todo lo que medimos en el tiempo o lo hacemos con una máquina diferente, con un software diferente, con una técnica diferente, y la comparación de esa función un poco se nos viene al suelo, con lo cual tomar decisiones en detenemos el tratamiento o empezamos un tratamiento cardioprotector a partir de estos resultados combinados de strain global longitudinal y fracción de eyección, sobre todo la fracción de eyección, en las últimas guías ha sido realmente la que nos está diciendo que una bajada de 10 puntos a partir de la línea base es el momento en que deberíamos empezar ese tratamiento cardioprotector, porque ya sabemos que nuestros pacientes oncológicos hoy por hoy se nos están muriendo de hecho de insuficiencia de fallo cardíaco, no se nos están muriendo de cáncer porque los estamos detectando antes y somos mucho mejores en nuestros tratamientos. ¿Qué más es importante? Bueno, es importante de una vez por todas medir esa aurícula izquierda de manera real. ¿Por qué digo de manera real? Bueno, llevamos midiendo nuestra aurícula izquierda y sabemos que la aurícula izquierda es un dominio de la ecocardiografía transtorácica, por ejemplo, la vemos bien en la transesofágica, que es, por así decirlo, mucho más bonita, mucho más precisa, estamos dentro, más cerca, pero por estar tan cerca no la logramos medir bien. Bueno, básicamente estamos midiendo nuestra aurícula izquierda, tomando nuestro ventrículo izquierdo, el eje largo de nuestro ventrículo izquierdo como línea o como base para medirla. Y todos sabemos, pero que lo sepamos, no somos capaces de hacerlo, que realmente la orientación de estas dos cavidades es así, no están en la misma, ¿verdad? No están en la misma línea, no están en el mismo eje. Por eso hemos ido fallando durante años en informar estos volúmenes de aurícula izquierda, y por eso los cirujanos, de hecho, no nos creen. Sabemos que hemos fallado un 20, un 25% en informar esto. Esto ha sido hace muchísimos años ya reportado, y sí sabemos que el volumen de la aurícula izquierda, el lado izquierdo, es un predictor bastante bueno de lo que es la supervivencia a ese infarto agudo del miocardio, con lo cual es muy importante lo que es la evaluación de la movilidad y la mortalidad de estos pacientes. ¿Qué nos cuentan nuestros colegas a nivel mundial? Da igual el país, da igual cuán avanzado sea el servicio, da igual cuán avanzado sea el laboratorio, hagan investigación o no, todo el mundo canta la misma canción. Y esta es la canción que cambia. Tenemos más pacientes, tenemos la misma cantidad de gente que hacemos, la misma cantidad de grupos. Con lo cual nuestro flujo de trabajo tiene que mejorar de alguna manera y no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos que las herramientas de notificación que tenemos sean más fáciles, porque yo no tengo el tiempo para gastar en aprendérmelas cada vez, y necesito, para que sean rutinarias, tienen que ser fáciles. Yo no puedo enseñar a cada fellow que viene a mi servicio cada vez durante 2 días una técnica de cuantificación. Es imposible y es inviable. Y por último, necesito que todo lo que me den de cuantificación, por favor, me reduzca la variabilidad y la reproducibilidad en los dos que conocemos, intra e interobservador. Esto es lo que canta todo el mundo.
desde la China hasta Singapur, pasando por Ecuador y subiendo a Alaska. Da igual. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo hemos trabajado en la parte nuestra, en la división de investigación y desarrollo, con este software? Bueno, esto es un software que básicamente nos va a hacer la vida bastante fácil en todos estos retos que de los que habíamos hablado antes. Se llama Heart Model Dinámico. Es un modelado cardíaco, un modelo cardíaco dinámico, donde básicamente lo que yo voy a hacer es apretar un botón y el modelo va a hacer por mí todo lo que yo hago de manera manual. Es así, o sea, no tiene ciencia y es bastante sencillo, aunque parezca imposible. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona de la siguiente manera. Esto es lo que se llama la anatomía inteligente. ¿Qué significa anatomía inteligente? Anatomía inteligente significa que yo tengo un modelo anatómico del corazón basado en imágenes. Esto de hecho viene de la parte de CT y de resonancia de de CT y de resonancia, y bueno, y viene de ellos ya llevan años elaborando esto y nosotros nos los hemos robado a ecocardiografía. Tenemos un modelo y este modelo le vamos supliendo con imágenes tridimensionales de ecocardiografía hasta que logramos generar un modelo, digamos, genérico de modelado de este tridimensional. Este modelo genérico, lo que vamos a hacer es empezar a enseñar al software a identificar estructuras. Yo tengo una pirámide tridimensional de ecocardio, de información de ecocardio, y le voy a llenar, le voy a decir cada vez al modelo, uno por uno, hasta 2800 modelos de estos, le voy a decir, este es el apex, esta es la base, este es el nivel valvular, esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda, esto es el septum, así una y otra vez, 2800 veces, con diferentes tipos de corazones, entre ellos 4 tipos diferentes que son el dilatado, el hiperdinámico, perdón, se me fue el santo al cielo, el normal y el hipertrófico. Ups, allá abajo, en la altura. A partir de aquí, lo que va a hacer el modelo es que una vez que reconozca, por así decirlo, estas estructuras anatómicas, me va a generar, me va a extraer de esta pirámide unas diapositivas, unas láminas bidimensionales de este dataset tridimensional. Me va a extraer, me va a alinear todo ese modelo y me va a extraer directamente en 4 cámaras, en 3 cámaras y en 2 cámaras y me va a cuantificar estas cavidades. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona básicamente aquí. Él orienta el apex, coge la línea más grande de apertura de este ventrículo, también lo hace para la aurícula, luego ajusta esos bordes y busca la interfaz que está entre la sangre y el tejido tridimensional en este caso, y luego ajusta esos bordes, los detecta y empieza a hacer sus cálculos automáticamente. Básicamente esto funciona y se ve así. Esto que ven aquí es un 4 cámaras extraído de un volumen completo tridimensional, un 3 cámaras y un 2 cámaras, y como ven, tienen ese eje que se mueve en movimiento y abajo el modelo que genera con una curva en el tiempo de estos ciclos cardíacos de volumen por tiempo. Y al lado van a ver toda la información que genera en cuanto a medidas. ¿Qué nos salva esto? Que es una de las cosas que más me emociona cuando estaba trabajando en el proyecto para desarrollarlo, y es la cantidad de tiempo que salva. ¿Alguien me puede decir o tiene una idea? Y si no la tienen, lanzo la pregunta y me la autorrespondo yo misma. ¿Cuánto tiempo invertimos en hacer Simpson en un paciente? En simplemente calcular cosas tan básicas que necesita cada paciente que entra por la puerta, un Simpson. Necesitamos entre unos 8 y 10 minutos, más o menos. Si el paciente tiene una imagen medio complicada, un poquito más. Y empezamos a medir, y básicamente lo que hacemos es que si no nos da el resultado que nosotros esperamos, que nos devolvemos a medir hasta que nos da. Esto es un poco lo que hace todo el mundo. Y medimos porque creemos más en nuestro ojo que en lo que nos está dando el resultado. ¿Sí o no? Sí. Bueno, una de las cosas que hace esto es que básicamente lo mida yo, lo mida usted, o usted,
o usted, señor Ulloa, tenemos exactamente los mismos resultados, cosa que es bastante tremenda, porque esto no había pasado nunca en cosas tan básicas como la fracción de eyección. Y otra de las cosas es que nos salva bastante tiempo, nos salva mucho tiempo. De hecho, un 63% de tiempo en cuanto solo con la adquisición de esto, y ha sido demostrado y publicado por el equipo de Roberto Lana. Vamos a ver unos ejemplos clínicos de cómo funcionaría esto. Bueno, esto es el caso de un paciente que está hipertrófico, hiperdinámico, con un septo sigmoideo, y ahí vemos cómo, no sé si esto funciona, sí, creo que sí, no sé. Pero yo tengo que decir, tengo esto aquí súper chiquito, no veo mi papa aquí, tampoco lo veo aquí porque está muy lejos, tampoco lo veo aquí, o sea que, bueno, aquí vamos. Tengo básicamente toda la información de mi ventrículo izquierdo, la información de mi aurícula izquierda, y luego por aquí abajo voy a tener también la información del peso y la talla, porque una de las cosas interesantes que va a hacer esto es que me va a calcular el índice cardíaco indexado y también me va a calcular el volumen de la aurícula izquierda indexado. Y aquí uno de los grandes avances también, por cierto, calcula la masa ventricular, que son los niños típicamente de la resonancia. O sea, nosotros masa ventricular nos encantaría tenerla, pero es complicada, es trabajosa, y la resonancia, por desgracia, no está al alcance de todo el mundo. También el índice cardíaco es otro de los elementos que ya sabemos que de por sí solo es un predictor de la morbilidad. Y a partir de aquí vemos un poco también estas dos curvas de volumen por tiempo del ventrículo versus la aurícula, que es un buen indicador de esta sincronía atrioventricular. Otro caso, el siguiente caso, nos va a hablar de la capacidad de este software para calcular en pacientes, o sea, hacer exactamente el mismo cálculo hasta 5 ciclos cardíacos, por ejemplo, que nos abre un poco la puerta para estos pacientes en fibrilación auricular. Hacer cálculos de ecocardiografía en un paciente con fibrilación auricular o con un bloqueo es un dolor de cabeza, eso lo sabemos todos. Calculamos, volvemos, miramos, promediamos, venimos y nunca sabemos exactamente cuál es el ciclo que refleja lo que está pasando en la circulación general. Y esto es una de las cosas interesantes que tiene aquí. Esto es un ciclo cardíaco solamente, estos son los valores de un ciclo cardíaco. Intenten memorizar un poco los valores que hay aquí y en la próxima vamos a ver la diferencia con el acceso a ver, ¿funciona? Sí. El acceso a lo mismo, pero con ciclos cardíacos promediados. En este caso de los ciclos, hemos elegido el 1, el 3 y el 4, que ahora te dice ahí, ¿no lo veo muy bien? Sí, vale. Y como ven, los valores nos cambian. Y de nuevo, esto que estoy diciendo aquí nos cuesta exactamente el mismo tiempo que si cuantificásemos un ciclo cardíaco. Con lo cual, nos facilita bastante la vida y de nuevo nos abre un poco la ventana a esa cuantificación de esos pacientes tan difíciles de cuantificar como son los pacientes con fibrilación. Otra de las cosas bastante difíciles aquí es lo que hablaba antes de la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda que llevamos años y años midiendo absolutamente erróneamente y que nuestros cirujanos nos vienen también diciendo, oye, te equivocaste. Bueno, básicamente aquí tenemos el mismo modelo cardíaco, esta es una aurícula con un aneurisma que está bastante gordito, y si ven aquí yo tengo mi línea, no sé si la ven, pero hay una línea ahí, porque estamos viendo realmente esa imagen orientada desde el ventrículo. Cuando la orientamos en la aurícula, fíjense lo que pasa. Mi ventrículo se acorta considerablemente y de pronto vemos la aurícula en todo su esplendor. Cosa que es exactamente lo que nos está pasando hoy en día. En la diapositiva anterior es lo que estamos haciendo hoy en día. Medimos aurícula como la anterior. Sin embargo, este es el eje real de mi aurícula, que el software lo encuentra por sí mismo, porque como es un tridimensional, no tenemos que hacer nada. Él automáticamente alinea y encuentra eso por nosotros y lo hace de manera automática. Aquí vemos también el informe de esa aurícula izquierda con ese volumen bastante gordito. Y otra de las cosas, bueno, en este remodelado, por ejemplo, en este caso que podríamos pensar, bueno, tenemos alguna sincronía aquí a este nivel, pues no, nuestros volúmenes o nuestras curvas de volumen nos están diciendo que a pesar de ese aneurisma tan gordito y esa aurícula tan dilatada, pues tenemos bastante buena sincronía, bastante relación volumétrica entre los dos. Bueno, vamos a ver un poco las razones que nos hacen creer que esto podría funcionar y que no es ciencia ficción.
Vamos a ver cuáles serían las razones. Vamos a dividir estas razones en dos. Las razones en principio y las razones de los hechos o de las cosas que ya están publicadas. Bueno, en principio esto, según lo que yo les he contado, esto debería de estar bueno o debería de funcionar porque, bueno, parece que es reproducible, está validado, tiene un bias bastante pequeñito, podemos arreglar nuestros bordes de la manera que nosotros queremos, también la variabilidad inter está bastante bien, nos ofrece una cuantificación completa de la aurícula izquierda y nunca más desde la orientación del ventrículo izquierdo, sino desde una orientación real, tridimensional, y nos da esos volúmenes de la aurícula izquierda indexados. Luego nos arregla, por así decirlo, bastante bien el problema del tiempo y de la facilidad de uso, siendo una técnica tridimensional transtorácica, y por otra parte también nos permite acceder a una cuantificación de hasta ciclos cardíacos, con lo cual nos arregla también, nos abre un poco la ventana a estos pacientes tan complicados. Y por último nos da resultados como la masa del ventrículo izquierdo, que es típicamente un dominio de otras modalidades, y del ventrículo de la aurícula también con curvas, que son cosas con las que nosotros estamos muy familiarizados, curvas de volumen por tiempo. Ahora vamos a hablar un poco de razones para creer por qué están ya, porque se han estudiado por qué están. Bueno, una de las cosas, uno de los primeros estudios que salió en el JACC del grupo de Roberto Lam de Chicago, fue este estudio, un estudio bastante bonito, bastante interesante, donde estudiaron, no veo nada aquí, son 82, que si mal no recuerdo eran 82 pacientes, y a partir de estos 82 pacientes, si mal no recuerdo también, habían solo 4 que no se pudieron cuantificar porque la calidad de imagen no era suficientemente buena. Con lo cual, no está mal. De 84, 4 no está mal para hacer un software automático. Por otro lado, la correlación, por ejemplo, con la resonancia fue bastante buena, por decir, de hecho la reportaron como excelente. Y por último, ellos decían que este software ya en el 2015 tenía la posibilidad de convertirse finalmente en la institucionalización o en la instauración de la ecocardiografía tridimensional transtorácica en la rutina clínica. Vamos a ver qué pasaba un año después. En el JACC del 2016, el equipo bueno, es de Kioto, es de Takeuchi, y si mal no recuerdo, fue un estudio porque no veo nada, eso está chiquitito. Y ellos hablaban de la utilización de esto en la fibrilación auricular y hablaban de la excelente correlación que tenían estos volúmenes con lo que ellos hacían normalmente con otro tipo de relaciones y el tiempo que utilizaban para realmente informar, lo que es una cosa que de nuevo nos demora muchísimo en ecocardiografía. También en ese mismo año en el JACC salió otro estudio, en este caso de Wendy Sam junto con Roberto, que hablaba también de la cuantificación de todas estas cámaras y sobre todo lo interesante, esto era un estudio bastante ya más largo, 159 pacientes, y luego hacían 2 protocolos y los comparaban ya no contra la resonancia sino contra ellos mismos, contra lo que ellos hacen en bidimensional. Y al final es un poco lo que nosotros estamos haciendo todo el día, lo que queremos saber es si esto es mejor que lo que hacemos todo el día. Y las conclusiones eran que básicamente la cuantificación simultánea de los volúmenes del ventrículo izquierdo y básicamente de todas las cavidades izquierdas era fácil, se correlacionaba muy bien con la resonancia y facilitaba bastante la adopción de esta técnica. Ya más cercanos a nosotros o a las prácticas nuestras viene el grupo de Zamorano y en el Euroeco del 2016 presentan este póster que fue premiado donde hablan ya de utilizar esto en pacientes, por ejemplo, de otro tipo, y hablaban de una correlación bastante buena y se comparaban ellos entre ellos mismos y también con lo que hacen en bidimensional, lo que hacen en biplano y lo que hacen en resonancia. El mismo grupo recibió un segundo premio hablando ya de otra cosa completamente diferente y era de utilizar este software para calcular el volumen latido en pacientes con TAVI y a partir de ahí hacer el cálculo de la ecuación de continuidad. En lugar de utilizar y hacer un modelo mixto de cálculo de ecuación de continuidad para medir esa aorta con esta urticaera, y utilizaban esto y veían que había mucha menos variabilidad
utilizando el volumen latido calculado por el Heart Model que utilizando el volumen latido que calculamos nosotros habitualmente en Doppler. Y a partir de aquí presentaron este póster que también fue premiado, por cierto. También aquí, de otro centro, también en Madrid, en este caso de La Paz, que es mi hospital, lo cual les tengo mucho cariño, y es uno de los centros, digamos, bastante emblemáticos en todo lo que es cardiotoxicidad, publicaban y presentaban este póster con la utilización del Heart Model y la feasibilidad o la posibilidad real de utilizarlo, en qué porcentaje podían haberlo utilizado, como un pequeñísimo porcentaje de edición en pacientes con cáncer o en pacientes donde estaban tratando de investigar esa detección muy temprana de la cardiotoxicidad. Piensen que los pacientes con cáncer son pacientes difíciles de escanear, son pacientes muchas veces que han sido operados o pacientes que han sido radiados, con lo cual no es fácil. Y fíjense qué cantidad de pacientes aquí, los resultados, qué bonitos son, que hablan por sí mismos y qué brillante es esta explicación en cuanto a la cantidad de tiempo requerido para este análisis en estos pacientes. Vamos a ver otro par de estudios con 180 pacientes en este caso, en el European Heart Journal el año pasado, y a partir de aquí fueron ya esos bastante más ambiciosos y básicamente hablaban un poco de lo mismo. Es comparable a muy alto nivel, tiene un bias muy bueno con la resonancia y todos los valores se acercan mucho a lo que nosotros quisiésemos con nuestro gold estándar, no sé por qué, pero es así la resonancia. Y en el YACE también, por último, el grupo de Tamborini, junto con Chicago, Mauro Pepi, nos hablaban de una cosa diferente, de utilizar este software para poner unos settings de acuerdo a las patologías. Dijimos que hay como unas especies de borde que podemos mirar, y ellos ya, eso es un estudio bastante más amplio de 200 pacientes, y en este estudio de 200 pacientes era multicéntrico, en este caso hablaban de que en 194 de ellos, de hecho, habían podido, 194 de 200, los habían podido analizar sin problemas. Insisto, esto es bastante interesante porque hay muchos pacientes que pasamos trabajo para analizar, y todo parece indicar que el software es bastante mejor que nosotros. Y porque realmente nosotros casi siempre los resultados solemos hacer. Y ellos hablaban también de que este modelo podría representar realmente una alternativa a la rutina que conocemos hoy para calcular estos. Por último, el grupo de Leopoldo Pérez de Isla en Madrid, justamente este año, acaba de publicar un estudio bastante interesante, ahora aplicado a la población pediátrica, y nos habla de niños entre los 6 y los 17 años, unos 75 niños consecutivos, y hablaba de la utilización de este método, pero para tratar de acceder a la información, y decían que era bastante interesante el problema, el hecho de, fíjense que estamos hablando de niños entre 6 y 17 años, ¿cuánto varía el peso y la talla de estos niños? ¿Cómo correlacionamos eso en el tiempo? Claro, el hecho de que el Heart Model podamos indexar los resultados nos facilita muchísimo la vida y nos hace que podamos hablar sobre el tiempo, cómo podemos hacer una evaluación. Al final, ya sabemos que las técnicas de imagen son indispensables en el manejo y en el seguimiento del fallo cardíaco. La ecocardiografía es la que más se usa, nos da información muy importante que tiene implicaciones y consecuencias terapéuticas, pero tenemos un problema hoy en día a nivel global en todos los laboratorios, más avanzados, menos avanzados, en cuanto a la discordancia en nuestros resultados, en la repetición, la reproducibilidad, sobre todo en el caso de los volúmenes, ya no digamos función. Y también tenemos que tener en cuenta que cada vez que nos comparamos con resonancia, que es por así decirlo el gold estándar, son técnicas diferentes. Cuidado, nunca seremos iguales, son técnicas diferentes basadas en algoritmos diferentes. Aún así, todo parece ser que este software, ampliamente publicado, es bastante más eficiente, bastante también más fácil y más rápido que lo que solemos hacer, y nos da cosas básicas como es las imágenes apicales típicas de las guías, las que nos pide la guía, y nos segmenta también esas cavidades izquierdas. Luego, por otro lado, también parece que, bueno, parece no, evidentemente no peca de ese acortamiento del ventrículo, ya no digo de la aurícula, del que peca la técnica bidimensional, es robusta y nos ayuda a acceder a esos pacientes con arritmia y nos da información bastante completa que típicamente nos lleva bastante tiempo acceder o simplemente no accedemos a ella porque no somos capaces o no confiamos en la ecocardiografía.
Por último, los nuevos resultados nos dan o nos hablan de posibilidades mucho más amplias, ya accediendo a cosas como el índice cardiaco indexado, accediendo también a la masa ventricular, que es típicamente de otras modalidades, y bueno, pues quizás ahora es hora de empezar a hablar en tridimensional y no en bidimensional como hemos estado hablando, porque el corazón al final es un órgano anatómico tridimensional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Danay. Si es que hay alguna pregunta, tenemos 2 minutos antes de pasar a la sala.